El presente objeto de aprendizaje lleva por título Análisis de la obra de arte, introducción a diversas metodologías. En él, nuestro objetivo va a ser presentar una visión panorámica de distintas estrategias de estudio de las que vamos a poder servirnos para afrontar el análisis de las obras de arte y de manifestaciones artísticas. Los contenidos del mismo se centran en un recorrido esquemático de distintas metodologías que va a ser desarrollado posteriormente en otros objetos de aprendizaje. Nos vamos a centrar en los autores más destacados o paradigmáticos del método del que se trate, así como en el elemento básico en el que se centra el análisis de esa metodología en concreto. Así, a modo de introducción, podemos decir que a lo largo de la historia han sido numerosos los textos que se han producido analizando y reflexionando sobre diferentes manifestaciones artísticas. Las orientaciones de estos análisis, cabe decir, que han variado en el tiempo en función de las obras que se han analizado, de las manifestaciones artísticas analizadas y, por supuesto, de la orientación filosófica de los pensadores que las han desarrollado. Así, la valoración de la obra de arte vamos a significar que exige el conocimiento de diferentes métodos, entraña una complejidad en la que ningún método de forma aislada y por sí mismo va a ser capaz de agotar los diferentes aspectos que presentan en las manifestaciones artísticas. Así, comenzando el cronograma del que hablábamos, el croquis del que hablábamos, podemos decir que en la antigüedad clásica ya existen numerosas descripciones y reflexiones sobre obras de arte y personas que las están produciendo. Estas aportaciones están hechas, cabe destacar, entre otros autores, a Plinio, a Platón y a Aristóteles. Ya en el medievo encontramos también textos y escritos, pero en su mayoría cabe decir que son descripciones y recetarios relacionados con el desarrollo de las técnicas que se llevaban a cabo en ese momento. Aquí es de destacar las aportaciones de Cennino Cellini. Posteriormente, en el Renacimiento, seguimos encontrando numerosos tratados y recetarios, pero con la diferencia de que aquí el artista ya tiene un estatus, ya adquiere mayor protagonismo. También son de destacar en este campo a Cellini o a Leonardo da Vinci. Podemos hablar de un método ya con un carácter más riguroso, con un carácter científico, histórico, con el método biográfico, que lo introduce Giorgio Vasari. Él hace una aproximación crítica al arte a través del conocimiento de la biografía de los artistas. Aquí el elemento que va a configurar el método va a ser el artista. Posteriormente, ya en el siglo XVIII, encontramos a Winckelmann como un pensador que introduce el método historicista. Aquí se va a clasificar una serie de obras y él va a utilizar el método de clasificación en estilos. Por tanto, encontramos que es la obra la que va a configurar o va a ser el eje vertebrador para el estudio del método historicista. Posteriormente, en el siglo XIX, surge el método positivista y la máxima figura en este sentido podemos decir que es Stem, quien hace una clasificación, si bien por estilos, va a tener en cuenta, muy especialmente, el contexto en el que se desarrollan estas manifestaciones artísticas. Por tanto, vemos cómo ya no solo es la obra el objeto de estudio, sino la obra en un contexto. Con el método formalista, donde los autores más relevantes podemos decir que son Böcklin o Riegel, el estudio de la forma se va a constituir como el elemento vertebrador del análisis. Por lo tanto, ya no solo es obra, contexto, sino también la forma, las formas que se incorporan en las diferentes manifestaciones de arte. Posteriormente, en el siglo XX ya prácticamente, encontramos una gran influencia de la psicología. Así podemos hablar de la psicología del estilo, en el que una de las figuras más relevantes va a ser Warringer. Él centra su examen en el estudio y en el análisis de las preferencias subjetivas hacia la forma. Aquí, en este periodo, ya se está hablando de la incorporación en el estudio del arte de cuestiones como la empatía o la percepción. En esta línea de las aportaciones de la psicología podemos encontrar también otra línea, otra metodología que tiene que ver con la psicología de la forma, donde Arnhem va a ser uno de sus máximos representantes. Para él la composición va a ser el elemento que va a aportar significado a la obra. Por tanto, otro de los elementos que se incorporan en los análisis va a ser el de la composición. En la misma línea encontramos también las aportaciones de Gustav Cham, que está diciendo que el proceso de simbolización está diciendo que se da un proceso de simbolización y por lo tanto tenemos que tener en cuenta los símbolos en el sentido en tanto que arquetipos para hacer el estudio de las obras de arte.
Una de las metodologías, uno de los métodos más utilizados a lo largo de la historia del arte para el análisis de las obras y de las manifestaciones ha sido el de la iconografía e iconología. Aquí cabe citar, por supuesto, a Panofsky y a Gombrich. Se está hablando de dos modalidades. Por un lado, el análisis iconográfico, que sería de orden descriptivo de las formas, pero por otro lado, el análisis iconológico, en el que ya existe una interpretación de la obra. Por tanto, otro de los elementos que se están incorporando a los estudios de las manifestaciones artísticas va a ser el de la interpretación de la imagen. Para terminar, en este recorrido de métodos, tenemos que citar el método sociológico, en el que Hauser va a indicar que el arte asume una serie de funciones. Es decir, estamos incorporando otro elemento en el estudio, y es la función que va a asumir el arte en diferentes momentos históricos. Así, en unas ocasiones va a ser la expresión del poder, de ideologías, se va a utilizar como un instrumento de culto o de ocio. Para finalizar, la metodología semiótica ha tenido un gran papel en los últimos años. Citaremos como figura a Umberto Eco, y aquí se está indicando que todo objeto artístico adquiere sentido a partir de la estructura comunicativa interna. Es decir, se le está otorgando a la obra de arte una capacidad comunicativa asimilándola al lenguaje. Por tanto, en este recorrido que hemos llevado a cabo hemos visto cómo diferentes elementos se han ido incorporando en el estudio de las manifestaciones artísticas. Si empezábamos con nuestro recorrido en el que el punto más importante, el estudio se centraba en la biografía del artista, posteriormente veíamos una clasificación de la obra, a continuación la incorporación del contexto, la forma, la percepción, la empatía, la composición, el símbolo, el arquetipo, la interpretación de la imagen, la capacidad comunicativa o la función. Cabe decir, para terminar, que no podemos hablar de una metodología excluyente del resto. Unas se han apoyado en otras a lo largo de la historia o han surgido incluso para superar a las anteriores. Al efectuar un análisis, por tanto, un análisis de obras de arte, podemos hablar de una suma de diversas metodologías. Y con esto terminamos este objeto de aprendizaje.